tiene notas en, en Eduplan y en la lista de notas que me mandó el profesor Iván tampoco tenía actividades resueltas. ¿Qué vamos a hacer con eso? Puede enviar las actividades que había planteado como para recuperar notas. Sí, Ahí está, ¿ves? No sé si alcanza a ver en el Excel que proyecté. Está, no presenta ninguna actividad y tampoco le colocó una nota como de participación. En el tablón del curso, mmm, trabajo de clase, no, calificaciones. Acá yo había pedido que me completaran mm, 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 mm. Creo que era esta, del 12 de junio. Sí, del 12 de junio, de julio, perdón. No, a ver. Sí, 12 de junio, la última que sale ahí. ¿La alcanza a ver? sí, profe. 12 de junio, 16 de junio. ¿Anotó? Sí, Ya, súper. Y Constanza Rebolledo no está. María Paz Ramírez tampoco. Y Elisa King tampoco. Voy a pasar la lista.
¿Nadie más pudo hacer algo en la página del libro que dejé? Esta era el teorema de Euclides. Este lo habían pasado hace tiempo. ¿Cómo? Este teorema del taller de resolución de problemas era el teorema de Tales, perdón. ¿O no lo alcanzaron a ver? Sí, sí lo vimos. Ya. Bueno, básicamente en esta página había que leer, po. A cierta hora del día, un árbol de 19,2 metros de altura proyecta una sombra de X metros y una persona de 1,7 metros proyecta una sombra de 3 metros entre ambos. A 5 metros del árbol se encuentra un poste. Si las tres sombras terminan en el mismo punto, ¿cuál es la altura del poste? Aproxima tus resultados a la décima. Había que ir llenando ahí, po. El poste, ¿cuáles son los datos del problema? Altura del árbol 19,2 metros. Sombra X. Vamos, Persona 1 metro, 70 centímetros. Sombra 3 metros. dame un segundito. Ya. ¿Altura me dijo del árbol? 19,2. 19,1. Y proyecta una sombra 19,2. 19,2, pero me salió un gallito. Y la sombra X. X metros. Muy bien. La persona, altura 1,7. 1,7 y la sombra 3 metros. 3 metros. Entonces esto sería algo así. ¿Así se lo imaginan? Sí, pero me imaginaba la persona más pequeña. Claro. Ah, me faltó acá una parte. Entre ambos, a 5 metros del árbol, se encuentra un poste. Ahí en la altura del poste que pusieron, X, porque pregunta cuál es la altura del poste. ya. Y sombra,
Ahí como decía que las tres sombras terminaban en el mismo punto, puse sombra a 3 metros igual. Pero no sé si está bien. Proyecta una sombra de 3 metros entre ambos a 5 metros del árbol. Se encuentra un poste. Si las tres sombras terminan en el mismo punto, ¿cuál es la altura del poste? Entonces, eso era el poste. Bueno, ahí está el árbol, ahí está el poste, a 5 metros del árbol. Ya, ¿así se imaginaron el dibujo o de otra forma? Yo me imaginé que, porque decía entre ambos, a 5 metros del árbol se encuentra un poste. Entonces yo pensaba que estaba el árbol, o sea, perdón, la persona, el poste y el árbol. Ya. Pero es lo mismo, pero al revés. Ahí con la sombra para el otro lado. Ujú. ¿Cómo así? Sí, Ya. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces acá, el poste está ubicado entre el árbol y la persona. y la persona. Los demás están completando, supongo. El poste está a 5 metros. 5 metros del árbol. Planifica lo que vas a realizar. En muchos problemas es útil hacer un dibujo para visualizar mejor la información. Luego se escriben los valores en el dibujo y se identifican las incógnitas. En este caso se utilizará la proporcionalidad de segmentos para determinar el valor de las incógnitas. Lo que les adelantaba del teorema de Tales. Ahí estaba el dibujito. Ahí está el dibujo mucho, mucho mejor hecho. Yo hice la sombra, perdón, hice el dibujo a este mismo lado porque es más común. Como yo he visto tantos años en clase estos ejercicios, como que es costumbre hacerlo hacia este lado, más que para el otro lado, como decías tú, Matías. Pero es porque yo tengo más, como un historial de estos ejercicios. No, sí, pero yo lo dije así porque así es como se presentan el orden en el ejercicio. Ya.
Como las tres sombras coinciden en el mismo punto, ahí, y el árbol, el poste y la persona son paralelos entre sí, podemos concluir que se forman tres ángulos rectángulos. Semejantes entre sí, se pueden establecer entonces las siguientes proporciones. Y acá está todo súper ordenadito. FG es a GB, o sea, la altura pequeña es a la base pequeña. Entonces, DE, la Es altura de proporcional ese a EB. triángulo, ¿Mm? DE es proporcional a ED y CA es proporcional a AC. DE es proporcional a, ¿qué dijiste? ED. EB. No, primero la E y después la D de dedo. Es que mira, FG es esa partecita, ¿cierto? Y es proporcional a la base de ese triángulo, que es GB. Es G, ¿o no? Ah, ya entendí, ya entendí. Y miren, ¿Es proporcional a EG, o no? no, tampoco es EG, Vicente. Profe, Sofía, es que el Álvaro dice que lo deja entrar. ay, pucha, que como tengo sin sonido. Hola Álvaro, disculpa la demora, es que estábamos presentando y no tengo el sonido activado acá. Tengo un problema técnico, entonces no escucho cuando se va quieren conectar. Ya, entonces miren, esta altura del triángulo grande DE es proporcional a la base grande. ¿Cuál es la base grande? EB. ED, tú estás diciendo esto, ED. No, ahora sí de barco. ¿Ah? EB. E Ah, con ya, la B de barco, porque no se me entiende. ya, ahí sí, EB. Esa es la base del triángulo grande. Incluye la base pequeña, que sería I, en las letras que se fueron completando acá. EB. EB es lo mismo que I. Y CA, ¿a qué es proporcional CA? Ah, sí. AB. AC es como que nombran para allá, que es lo mismo que CA. AC es proporcional a AB. Claro. Esta altura que estoy remarcando con verde es proporcional a la base grande. La altura grande es proporcional a la base grande. Son tres triángulos con los que se trabaja acá. Entonces, acá hay un triángulo pequeño. ¿Todos lo ven? ¿O hay alguien que no lo ve? Sí se ve. Acá con morado hay un triángulo mediano y acá hay un triángulo gigante. Entonces, las proporciones son la altura chica con la altura mediana y con la altura grande es proporcional a la base chica
la base grande que incluye hasta acá. Y es proporcional a la base gigante. Esas proporciones fueron las que se fueron escribiendo acá. De nuevo, miren. FG, altura pequeña, es a base pequeña, como altura mediana es a base mediana, EB. Entonces, altura grande, CA, es a base grande, AB. ¿Sí? Entonces, para calcular el valor de X se tiene que 1,7 es a 3, como, ¿cuánto dijimos que valía el poste? No dijimos que valiera nada. No dijimos cuánto vale el poste. Ah, es que lo borré acá. De veras que borramos la tabla. Ya, entonces, en los datos que ustedes escribieron, que tenían en la tabla, ¿qué pusimos en altura? ¿Pusimos X? En la altura del poste pusimos En X. altura. Ya. Y en el otro, en sombra, no pusimos nada. Claro. Entonces acá se puso otra variable acá, pues Z. ¿Cómo entonces va a haber Z ahí? Ujú. ¿Ustedes vieron sistemas de ecuaciones? O sea, sí. Pero no pensaba que aquí iban a haber dos incógnitas. Como dos variables. O sea, es que no sabía que podían haber como que una incógnita dividiera otra incógnita. Eso. Es que acá después se despeja, pues. 3 por Z es igual a dividido en 1,7. Porque acá después nos dice que X es igual a Y más 5. ¿Se ve? Sí. Bueno, chiquillos, son las 9:48. ¿Les parece lo seguimos viendo la próxima clase? ¿Lo terminamos? Sí, profesor. Para no quitarles más tiempo de su recreo. La página 175, ¿alguien la pudo hacer? Yo no. ¿No? No. Ya. Esa. También era de Euclides. ¿De Bueno, Euclides o chiquillos. de Tales? Va, dale con Euclides. Que como estábamos viendo conmigo Euclides, Se confunde. claro.